Muy buenas tardes a todos, el Serengeti Radio. Estamos una tarde más aquí. Primer podcast que estrenamos en este día. Ya teníamos las ganas de iniciar un nuevo capítulo en esta página que hace poco hemos estado dándole mucha actividad, el Serengeti, con un gran apoyo por parte vuestra. Y bueno, esperamos que ahora en esta versión de audio cumplamos con las expectativas de los oyentes. Y bueno, he traído un invitado muy especial, un buen amigo mío. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Muchas gracias por haberme invitado. Es un compañero mío de filosofía. Y bueno, le he traído porque el tema en cuestión que nos acontece hoy es un tema cuya polémica no pierde vigencia, y es el tema del aborto y la eutanasia. Y le he traído porque David es una persona con una fe bastante potente, ¿no? Que un gran arraigo religioso, y creo que su perspectiva es muy valiosa para que entendamos la problemática de estas cuestiones y cómo podemos abordarla de un modo ético, político y bueno, en definitiva escuchar e intercambiar opiniones, que es lo importante. Esto no se trata de ningún debate, es un ambiente distendido. Somos dos amigos charlando, tomando unas copas de Jerez, y simplemente vamos a hablar de este tema como lo hacemos casi a diario en nuestra facultad. Así que bueno, pues vamos allá. David, ¿qué opinas del aborto? Bueno, yo ya lo sé, pero por ejemplo, me parece curioso saber tu opinión, dado que el aborto es un tema en el que no suele haber un consenso muy generalizado, sino que en cada parte del mundo parece que levanta cierta polémica. Por ejemplo, ya sabemos que en Argentina tiene ahora mismo un problema bastante candente con ese tema, porque parece que sí que de algún modo ha afectado mucho a la moralidad de ese pueblo, que parece que tiene un arraigo más, no sé si decir religioso, que tampoco sé muy bien qué corriente ideológica predomina por allí, pero sí que parece como que hay más intolerancia a la que puede comparándolo con la tolerancia que puede haber aquí en España respecto a ese tema, que parece que sí que está más aceptado. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Bueno, como bien has dicho, este tema se puede tratar desde diferentes perspectivas. Se podría tratar desde una perspectiva más teológica, más religiosa, pero puesto que en las sociedades actuales no predomina una única religión o una única perspectiva que tenga un matiz religioso, yo normalmente cuando hablo de este tema suelo ir directamente a una visión más filosófico-racional, ¿no? Que nos puede dar, por ejemplo, la filosofía de Aristóteles. Entonces, la filosofía de Aristóteles es una filosofía que no tiene ningún tipo de sospecha religiosa ni teológica, y puede ser muy buena y muy válida para, desde un punto de vista racional, entender el tema a nivel siempre moral, del aborto, de la eutanasia, ¿no? O de aquellos que afectan a la naturaleza humana. Entonces, efectivamente, tienen que ver el aborto y la eutanasia, puesto que se está hablando de sujetos. Yo normalmente suelo empezar diciendo que en el aborto hay que ver quién es el objeto de la acción que se comete, ¿no? El aborto no deja de ser una acción, ya sea médica, terapéutica, etcétera, que se comete sobre algo. Algunos dicen que es el cuerpo de la mujer, otros dicen que es un individuo humano, no nacido todavía, etcétera. Entonces yo empiezo siempre por lo más básico. Para entender el aborto hay que ver cuál es el sujeto que recibe la acción para poder dar una valoración de la misma acción. Claro, y esto me parece curioso porque, como ya saben ustedes, yo que tengo una tendencia liberal, yo veo que dentro del mundo del liberalismo hay también diversidad de ideas respecto a este tema, porque claro, esa víctima que se supone que hay en el aborto, ¿qué consideración moral hay que darle a un feto, por ejemplo? Que hay liberales que dicen que la decisión recala a la mujer porque es el único sujeto con consideración moral, y hay gente que también mete a ese feto
dentro de esa moralidad, porque sí que le da el estatus de ser humano. ¿Tú qué criterio crees que podrías dar? ¿Cómo considerar a ese feto? ¿Hay que tener en cuenta su vida? ¿Hay que obviarlo y únicamente dar esa libertad de decisión a la mujer en cuestión? ¿Cómo lo ves? En este caso, que se apela muchas veces a la libertad, hay que delimitar cuál es el límite al menos mínimo de la libertad humana, porque muchas veces se apela al aborto como un derecho a la mujer, un ejercicio de su libertad, etc., ¿no? Y claro, la libertad termina, o sea, por lo menos en el punto en el que comienza el espacio de otro, aunque sea vital, sea social, etc. Entonces, en este caso, tenemos que preguntarnos cuándo inicia la vida humana, porque si el núcleo de la cuestión radica en si ese sujeto es un grupo de células simplemente, ese sujeto es un ser humano con dignidad, dotado de dignidad, o si bien es una parte más del cuerpo de la mujer. Uno de los argumentos muy importantes de los pro aborto son que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿no? Y en parte tienen razón en esa perspectiva. ¿Cuál es el problema? Que no estamos hablando de una parte del cuerpo de la mujer. ¿Por qué digo que no estamos hablando de una parte del cuerpo de la mujer? Porque a nivel científico, a nivel biológico, nosotros podemos analizar una parte de nuestro cuerpo y lleva impreso nuestro propio ADN, nuestro propio genoma, que constituye el conjunto de pares cromosómicos, etc. Entonces, si nuestra carta de identidad biológica es el ADN, nosotros analizamos una célula de una uña, una célula del pelo, sabemos de qué persona estamos hablando, puesto que el ADN coincide con el de la persona. Sin embargo, si vamos a un feto o a un embrión o a un preembrión, el preembrión, entiéndase, el feto cuando lo has operado los 10-15 días de gestación. Entonces, si vamos a un preembrión y analizamos el preembrión, vemos que el ADN suyo no coincide con el ADN de la madre. Por tanto, no podemos ya, desde primera instancia, no podemos hablar como una parte más del cuerpo de la mujer. Estamos hablando ya de otra cosa. Ahora, hay que entender si esta cosa es humana, no es humana, tiene vida o no tiene vida. Pero a nivel biológico, vemos que se ha generado un nuevo genoma, ya que es una tradición, es una transferencia del parte del varón y del parte de la mujer, pero diferente a cada uno de ellos. Entonces, ¿tú crees que este genoma que se genera en el momento en que se fecunda el embrión es como un código de barras que lo distingue como individuo, y desde ese punto ya tiene una consideración moral particular? Ya no es una extensión de la mujer, entendiéndolo como si fuera una propiedad de ella, que pudiera ser afectado por la decisión exclusiva de esta persona, de la mujer, sino que ya tiene su propio derecho y hay que tener en consideración su propia integridad como ser humano. ¿Tú esto cómo lo crees? Yo lo creo porque, en primer lugar, hay que intentar huir de la apariencia, ¿no? Parece un conjunto de células, parece un ser dependiente, parece que no piensa, parece que no sé qué. Bueno, aquí estamos hablando de lo que es el ser humano, ¿no? Porque podemos ver que también tiene dependencia un niño pequeño, también tiene dependencia un anciano. Entonces hay que ver lo que hace propio y constitutivo a un ser humano para poder decir si esto es ser humano o no es ser humano. Entonces, ¿por qué me fijo en el ADN, en el genoma de esa nueva criatura? Porque en una persona lo único que no cambia a lo largo de su vida, puede cambiar el número de células, puede cambiar el aspecto, puede cambiar la masa corporal, etc. Pero si hay algo que no cambia desde su inicio hasta su fin, es el genoma, porque es, digamos, el libro de instrucciones que tiene el cuerpo para poder desarrollarse, para poder crecer, etc. Entonces, este embrión, ya sea preembrión o feto, que son etapas, ¿no?, del desarrollo embrionario dentro del embarazo de la mujer, este feto tiene ese genoma que va a mantener a lo largo de su vida, hasta su muerte, cuando tenga 80 años, si llega, va a tener ese mismo genoma. Entonces, estamos hablando ya, tenemos una herramienta muy importante para hablar
de un nuevo ser humano, a nivel ya no ontológico, sino a nivel biológico, porque en la clasificación biológica siempre se clasifican los diferentes animales por especies, ¿no? Y nuestra especie es la especie humana. Entonces, como hablamos de un ser vivo que ya tiene en sí el principio vital, puesto que se desarrolla, se alimenta, se nutre, crece, pues tenemos que clasificarlo. Tenemos que decir, es un ser vivo, pero ¿qué es ser vivo? ¿Es un perro, es un gato, es una planta o es un ser humano? Entonces el genoma nos da la clave para decir que es el feto, el embrión o el preembrión es un ser vivo y además es un ser vivo humano. Ahí está la clave. Esto me parece confuso porque, dado tu argumento, parece como que se tiende a un biocentrismo, que es esa corriente ética que dice que cualquier pues es un ser vivo, ¿no? Un ente viviente, ya de por sí merece una consideración moral por parte de los seres humanos. Esto, claro, llevándolo a un extremo, se podría decir lo mismo prácticamente pues, de un insecto cualquiera, o de cualquier otro tipo de ser vivo, o de cuando yo me hago una herida y estoy matando células también, que no tienen esa categoría de ser humano porque sí, su particularidad es más... está más disgregada. Entonces, claro, me plantea un dilema porque yo justamente he escuchado ese argumento por parte muchas veces de los pro-aborto, no de los anti-aborto. Entonces me parece que se plantea un dilema aquí ético bastante importante. Pero bueno, al margen de eso, te quería preguntar un problema que creo que quiero que me respondas, y es cuando una mujer queda embarazada por violación, y no por consentimiento ni como proyecto de generar una vida humana. Aquí, ¿qué solución se puede dar para eso? ¿Sigue siendo injustificable que se practique el aborto en un caso similar? Bueno, respondo brevemente, ¿no?, a la anterior cuestión, y es que efectivamente no cualquier ser viviente, por el hecho de ser viviente, se puede decir que tengamos ya que dotarlo de derechos, de dignidad, etc. Es decir, aquí la dignidad radicaría no en el hecho de que es un ser viviente, de lo que estamos hablando, del feto, del embrión, etc., sino en que es un ser humano más y encierra en sí mismo toda la potencialidad propia del ser humano, es decir, la potencialidad de ser médico, la potencialidad de ser presidente, la potencialidad de ser astronauta, etc. Toda esa potencialidad que tiene cualquier ser humano la tiene ya ese embrión, ese nuevo individuo, y en cuanto humano se diría que tiene dignidad, tiene derechos, etc. Y por tanto hay una colisión de intereses cuando la madre se ve en la tesitura de abortar. Esto para decir que en el caso de la violación hay un conflicto de intereses. Entonces, lo que se suele plantear muchas veces, ¿no?, porque muchas veces mucha gente, por ejemplo, está en contra del aborto libre, pero por ejemplo en el caso de violación sí que lo permite. Entonces mi pregunta es, si tenemos que castigar a alguien de un crimen, ¿no será mejor castigar al culpable de ese crimen que no a otro que no ha hecho nada para que se le pueda inculpar dicho crimen? Entonces, en el caso, hablando ya drásticamente, ¿no?, si tenemos que hablar de matar a alguien, matemos al violador, que es el culpable de la violación, porque el crimen que queremos castigar es la violación, por supuesto. Entonces, de matar a alguien será el violador. Es como si, por ejemplo, tu padre roba un banco y vienen a tu casa y dicen: Ruiz, pues queda usted detenido. Y dices: ¿por qué? Dice: porque su padre ha robado un banco. Ya, pero yo no he hecho nada. Sí, bueno, pero lo metemos en la cárcel, que su padre ha robado un banco. Un poco sesible, ¿no?, esa analogía. Entonces, legalmente y moralmente hay que, en el caso de exigir un justo castigo, hay que hacerlo sobre aquel que lo ha cometido, no sobre aquel que no tiene ninguna culpa, ninguna pena. Claro, pero es que esto recae en una moral que parece muy esquemática. O sea, pero si aplicáramos a la moral un criterio de utilidad, ¿por qué no es posible castigar al culpable principal de que se dé esa situación, que es el violador? Pero ¿por qué a mayores no se puede también liberar de ese peso con el que tiene que cargar
por el resto de su vida esa mujer afectada por la violación. Me parece que son cosas que no son ni mucho menos irreconciliables desde un punto de vista jurídico. Pues se pueden, yo creo que conciliar teniendo en cuenta el justo medio, es decir, efectivamente se puede ser esquemático en la moral y sin embargo encontrar soluciones prácticas a los problemas que se nos ponen. Entonces, aun no vulnerando el derecho a la vida de ese individuo, se puede encontrar una tercera solución para que, como tú dices, esa mujer no tenga que cargar de por vida con esa carga impuesta de un horror como ha sido una violación. Y esto es la adopción, es decir, que el Estado promueva leyes para facilitar a las mujeres en estos casos una adopción rápida, una adopción segura, etcétera, ¿no? Y también a los niños para facilitarles en el futuro una nueva acogida con familias, etcétera. Es decir, entre matar a este individuo humano en su época prenatal, antes de su nacimiento, y darle la adopción, yo creo que la opción menos drástica, que vulnera menos derechos o va menos en conflicto con una moral, podría ser la de adoptar ese niño de adopción y dar a la mujer, sobre todo, las facilidades para que pueda hacer eso. Me parece un buen criterio respondiendo a lo que yo te he propuesto acerca de la utilidad, de la moral, y no tanto el principio metafísico que pueda haber detrás de un cierto sistema moral. Pero aún así no estoy para nada de acuerdo con esa visión acerca de sugerir la adopción para ahorrar situaciones pues eso, de mujeres que no quieran cargar con el peso de un hijo, de parirlo y demás, porque creo que ahí se interfiere de forma inevitable con la libertad de un individuo para elegir qué es lo que quiere. Y yo creo que es positivo me parece positivo que haya adopciones, por supuesto, y que la opción siempre esté ahí, disponible, pero en ningún caso creo que se deba exhortar a un individuo a decirle, que es una cosa que se dice mucho hoy en día con el tema de la gestación subrogada y con todo esto, que se dice, no, tú no vas a tener, no tengas ningún hijo, no adopta, no tienes por qué criar un hijo biológico, confórmate con la adopción. Eso me parece que rompe con esta libertad para elegir que puedo tener una madre o un padre en caso de que no puedan pues criar un hijo de forma normal. Pero bueno, aún así creo que me estoy yendo del tema que estamos tratando. Es evidente que en tu posición estás muy influido por la filosofía aristotélica, pero claro, es muy coherente y uno puede defender una filosofía que no tiene cabos sueltos, como es el caso de Aristóteles, yo creo, pero aún así se queda corto mi juicio en la práctica. ¿Por qué? Porque, bueno, dime, responde. Sí, en cuanto a la filosofía aristotélica, ¿no?, que ha entrado en este lugar, yo creo, ¿no?, bueno, la filosofía siempre es un continuo ajustar, ¿no?, a las nuevas problemáticas, sí, a las nuevas realidades, siempre y nunca sin desechar aquello anterior, ¿no? O sea, siempre es un continuo ajustar, no es la novedad por la novedad. Entonces, la filosofía de Aristóteles es especialmente buena porque nos da una moral asequible a nivel racional, que no tengamos que estar influidos a lo mejor por ciertas visiones religiosas o ciertas ideologías. Entonces, en ese sentido, puede ser más universal, puede entender más a la universalidad. Y es una moral muy equilibrada porque yo creo que acoge la problemática de estos casos particulares y nos ayuda a resolverlos siempre atendiendo al principio moral que no puede ser desatendido ni obviado. Entonces, digamos que nunca es blanco o negro con Aristóteles, con la filosofía de Aristóteles. Lo mismo pasa con Santo Tomás. En esas filosofías, en esas morales, se recoge muy bien lo que es la complejidad del ser humano y se da siempre terceras vías para resolver los problemas, para actuar en los casos concretos, y la legislación, por ejemplo, no puede atender a los casos particulares, tiene que hacer leyes que tiendan a la generalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno que las legislaciones se fijen
en una praxis aristotélica de la moral, puesto que es una praxis que tiende a la universalidad, a la generalidad, etc. Antes mencionaste un argumento bastante poderoso, me gustaría que lo repitieras de nuevo a modo de resumen para poder iniciar un nuevo diálogo desde ahí, si puede ser. Sí, mi argumento iba, este enfoque iba en la cuestión de que no se puede hacer prevalecer al caso particular o al deseo particular sobre la ley moral o la ley legislativa, porque si nosotros desvirtuamos, hacemos que el fin justifique los medios, podemos llegar a las atrocidades que se llegaron en los campos de Auschwitz. Por ejemplo, los médicos de Auschwitz investigaron con sujetos humanos para probar nuevas medicinas, para inocularles enfermedades, para luego intentar curarlas, etc., ¿no? El pretexto era el avance científico, el avance médico, que en sí mismo no es una cosa mala, pero si nos olvidamos de que no podemos tratar a los seres humanos, vengan de donde vengan, sean de la raza que sean, tengan el tamaño o la edad que tengan, pues nos vamos a eso. Por tanto, el fin no puede justificar los medios, porque el ser humano tiene siempre que tratarse como un fin en sí mismo, no como un medio, si no desvirtuamos todo. Claro, estoy muy de acuerdo con eso, pero el tema es que la categoría ser humano, de la que hemos hablado en un principio, claro, tú has empezado diciendo que eso ya se hace patente, esa categoría, en base al genoma, a ese código de barras que hace que un individuo no pueda ser igual a otro, ya se distinga de otro automáticamente. Pero claro, yo creo que esta consideración del ser humano, de respetar la autonomía, de respetar esa integridad individual de alguien, no creo que sea tan determinante, no creo que sea tan determinada por ese genoma que surge tras la fecundación, sino creo que hay que tener en cuenta, pues yo creo que la autonomía racional y la potencial independencia de un individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la empatía es selectiva y no creo que se pueda hacer no creo que se pueda hacer una ley moral universal acerca de eso, porque cada individuo siente una cosa respecto a otro. Y cuando tú vas por la calle y ves a 5 vagabundos, estoy seguro de que no vas a darles a todos dinero. Le darás dinero a quien por la razón que sea, te cause mayor impacto moral, o te genere más empatía. Entonces, partiendo de esto, yo creo que esta concepción de derecho liberal que yo defiendo, por supuesto, que es que tu libertad termina donde empieza la del otro, tiene que darse siempre que hablemos de seres con autonomía racional. Es decir, pues seres como tú y como yo, que tenemos una vida individual, una historia, una narración de nosotros mismos, es decir, autoconciencia. Quien no posee esta autoconciencia, como puede ser una persona, no sé, con algún síndrome, con alguna enfermedad que le impida tener un desarrollo cognitivo normal, pues quizás es cuestionable que tengan que ser merecedores de una consideración moral igual que al resto de seres humanos. Bueno, en cuanto a eso, por partes, yo creo que has mencionado términos que se prestan a un dualismo, ¿no? A un dualismo conceptual. Por ejemplo, la emotividad. Es decir, y una de las cosas que critico mucho, y bueno, filósofos como Platón también han criticado mucho, ha sido la excesiva prioridad de las emociones en el individuo sobre lo racional. Sí. Porque digamos que la emotividad, las emociones, nos conectan a una parte más animal, más instintiva, menos libre. Entonces, es peligroso basar métodos y modos de acción sobre la emotividad, porque en el hombre las pasiones van y vienen. Entonces, hoy tengo una pasión, tengo un deseo, tengo una emoción y mañana ya no la tengo.
Entonces, para poder hablar de algo claro, tenemos que siempre sentarnos firmes sobre la racionalidad, no excluyendo la emotividad, pero la emotividad tiene que estar en su justo sitio, es decir, siempre con un equilibrio y que la racionalidad prevalezca sobre ella. Entonces, de este modo podemos juzgar, dar un juicio más cercano a la objetividad que de manera si jugamos emotivamente, porque si cada uno tiene una emoción diferente, al final no nos vamos a poner de acuerdo. Y luego has mencionado el término de potencialidad y el término de racionalidad del ser humano. Es decir, yo diría que abriría otro dualismo, que es apariencia y esencia. Es decir, una cosa es que una cosa aparezca racional y otra cosa es que otra cosa sea racional. Entonces, el individuo humano, aunque esté en sus primeras fases de desarrollo, no deja de ser animal racional. Animal porque tiene ya las funciones vitales, y racional porque pertenece a la especie humana. Y esa racionalidad es lo que hace que tenga toda la potencialidad que tenga cualquier otro ser humano. El peligro de ir a la racionalidad aparente, porque la racionalidad en esencia la tiene ya el feto, el problema de ir a la racionalidad aparente es que se nos vienen ejemplos históricos que han sido masacres. Por ejemplo, los ingleses y los franceses en la conquista de América no tenían tan claro como, por ejemplo, el Imperio Español, que los indios y los indígenas tenían un alma racional. Entonces hicieron toda clase de barbaridades porque les consideraron inferiores a ellos, no les consideraron en el mismo nivel racional, porque o tenían otras costumbres o tenían otra cultura que podían señalar o podían hacer pensar que vivían en un nivel subdesarrollado de la racionalidad. Entonces es peligroso juzgar y valorar y actuar por una racionalidad aparente, y ya lo hemos visto en la historia. Si vamos a Estados Unidos, no queda ni rastro de los indígenas que había. El único sitio donde queda rastro en América es en Sudamérica, porque los españoles, en la controversia de Valladolid, con muchos teólogos en la cabeza, aclararon que, no obstante, siendo de otra cultura, de otra lengua, etcétera, tenían un alma como los europeos, un alma también poseída de razón. Entonces fueron más objetivos. Los ingleses y franceses fueron más subjetivos, y las pruebas históricas están ahí por sí solas. Me parece que es una propuesta filosófica interesante y que es muy coherente, pero claro, yo esto lo quiero llevar al terreno político, de la pura praxis. O sea, yo quiero saber cómo este razonamiento tuyo se puede llevar a cabo en forma de ley. O sea, si tú tuvieras el poder de legislar una ley a propósito del aborto, ¿cómo se llevaría a cabo este razonamiento tuyo? ¿Qué ley hay que construir? Y en caso de que se cometiera un aborto, yo me pregunto qué castigo habría para esa persona y en qué se basaría ese castigo. Muy interesante que vayamos al caso práctico. Yo creo que tal como estamos actualmente habría que hacer un proceso a la inversa de legislación sobre el aborto, ¿no? Hemos pasado de tener hace, 50 años una ley de aborto cero, que no contemplaba ningún supuesto de aborto, que mantenía el feto y el embrión como un individuo humano más y con los mismos derechos que los demás individuos. Gradualmente se han abierto una especie de supuestos en la ley del 85, si no recuerdo mal, con el gobierno de Felipe González, con el supuesto de la salud psicológica de la madre, el peligro de la vida de la madre y el caso de violación. Y después han ido al caso de aborto libre como derecho de la mujer, en el 2005, me parece, 2007, sí, con Viviana Ido. Entonces yo creo que habría que plantear un ejercicio opuesto, homólogo, para que haya una progresiva concienciación de los individuos, de los ciudadanos, y se enteren que esto no es un capricho ideológico, sino que estamos hablando de derechos humanos y que estamos hablando de un reconocimiento a semejantes. Entonces habría que ir al revés, es decir, quitar desde luego automáticamente y radicalmente la ley
que considera el aborto como un derecho de la mujer, porque hemos hablado que hay otro individuo en juego, y volver a unos supuestos más cerrados para, en una última instancia, llegar a una ley de aborto cero, una ley que considere a los fetos, a los embriones, como seres humanos más que ontológicamente y biológicamente lo son. Entonces, ese paso a dar. Y luego has hablado también del castigo que se tendría que imponer a la persona que aborta. Yo creo que a nivel abortivo hay que tener en cuenta, muchas veces se comete el error de mirar solo a la mujer que aborta, y no es bueno eso, porque para empezar, el que comete la acción directamente es el médico, que me resisto a llamarle médico porque el médico cura, no mata. Es el médico que inflige la acción con sus pinzas, con las tijeras, para degollar el feto que quiere abortar, ¿no? Que luego ya el cómo se aborta es otro tema también espantoso que se podría mirar. Entonces, yo creo que el castigo tendría que ir para los médicos, los ejecutores del aborto, y en menor medida para la mujer, que no deja de ser víctima de este sistema que la aboca a esta decisión tan horrible. Y claro, a nivel legislativo no puede ser que la mujer tenga que enfrentarse todo ella sola. Tienen que haber leyes de protección a la maternidad, como han propuesto a lo largo de estos últimos años, para que la mujer, primero la que quiera tener un hijo y la que se vea abocada a tener un hijo, lo pueda tener de la mejor manera posible, por el bien suyo y por el bien del hijo. Entonces hay que tener todos estos factores en cuenta en la práctica. Y si te das cuenta, nos hemos desviado del principio moral o aristotélico o kantiano o como quieras verlo. Es una transposición a la realidad concreta de esos principios de los que habíamos hablado. Sí, sin ninguna duda, pero claro, yo sigo viendo aún ese problema de que la necesidad humana siempre está ahí y siempre, a mi juicio, prevalece sobre un supuesto ético universal que no se suele tener en cuenta cuando se da una circunstancia adversa. Quiero decir, sí, se pueden dar injusticias según mi razonamiento, porque, vale, tú has dicho que la emotividad no es un criterio, es subjetivo, no se puede hacer una objetividad en base a ello, pero claro, yo creo que sí, que siempre va a haber abortos, y por el mero hecho de asumir eso, por simple utilidad, creo que sí que se debería tener una legislación que sea permisiva con ello y que procure el mayor beneplácito de la persona que, como dices tú, hace esa ejecución de ese feto, de ese potencial ser humano. También volviendo al apartado más filosófico de esta ética, quiero volver a una cuestión, y es que has dicho que la potencialidad del ser humano está en un feto, ¿verdad? Entonces, ¿con qué criterio se puede luego, por ejemplo, al violador, ¿vale? ¿Con qué criterio se le puede ejecutar ahí? ¿Qué pasa? Que cuando un ser humano comete un acto que es despreciable desde un punto de vista jurídico, ahí se pierde la esencia de la humanidad. Muy buena pregunta. Efectivamente, el feto es un ser humano en acto, es decir, que ya es un ser humano que cuenta con toda la potencialidad con la que cuenta cualquier otro ser humano. Es que yo creo que no es en acto, yo creo que es en potencia, pero no en acto. No, en realidad todos somos en potencia, por ese sentido, porque tú no eres un ser humano completo, porque no has completado todas las posibilidades que tú en tu vida podrías hacer. Entonces somos seres humanos en construcción en cierta medida, todos. Entonces no podemos hablar que exista un ser humano en acto pleno, en acto puro, ¿no? De hecho, Aristóteles, el único que es acto puro es Dios, ¿no? Que no tiene potencialidad. A nosotros, que tenemos faltas y siempre tendemos a completarnos, siempre estamos en potencia. Entonces, como seres humanos, como dignidad humana, somos seres humanos actuales, pero tenemos toda la potencialidad que tienen todos los seres humanos: la potencialidad de ser músico, la potencialidad de ser médico, ser investigador, de ser filósofo, etc. Entonces, toda esa potencialidad la tiene también un niño de 2 años o un niño que no ha nacido todavía, un nasciturus.
Entonces, partiendo de ahí, me decías, ¿no? La cuestión a nivel filosófico, cómo volver a esta idea, ¿no? de potencialidad y de acto, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, lo que ya he dicho. Y efectivamente la ciencia por sí sola no basta, es decir, todo este razonamiento filosófico que podemos hacer es gracias a una complementación con la ciencia biológica, porque si nos damos cuenta, generalmente lo que más fallan, en lo que más flaquean filósofos como Aristóteles o Santo Tomás de Aquino es en la ciencia de la época, ¿no? Que dan conceptos filosóficos equivocados porque tienen falta de datos científicos. De hecho, no tenían la idea biológica de que el embrión es la unión, la fecundación, la concepción de un óvulo femenino y de un espermatozoide masculino, y que ahí surge un nuevo ADN. Entonces, por eso Aristóteles no habla del aborto, porque la idea era otra. La idea era como una semilla que ponía el hombre en la mujer, y la mujer solo actuaba de incubadora. Eso es una idea obviamente incompleta de la ciencia. Entonces, yo creo que hay que hacer ese ejercicio de complementación de ciencia y filosofía para dar una claridad moral en nuestra sociedad. Claro, pero a mí me sigue chirriando, por ejemplo, esto que tú has dicho del ser humano completo. O sea, que nosotros, tú y yo, somos humanos potenciales, y no entiendo muy bien por qué has dicho esto, porque ¿cómo yo puedo ser un ser humano completo? ¿Qué tengo que hacer para ser un ser humano completo y no ser un ser humano potencial? Eso me parece que es un error, porque es una prescripción que se hace acerca del ser humano. O sea, que parece que tiene que alcanzar una completitud en base a qué actos, a qué tengo que llegar yo para ser un ser humano completo y eso no ser potencial. Yo creo que es un error, porque creo que el ser humano completo, como intenté aludir anteriormente, se da cuando tiene una autonomía racional y una independencia pues mínima, ¿no? O sea, que no sea un ser, un vegetal, que no dependo de otro ser humano para vivir. Entonces, yo ahí no entiendo muy bien cuál es ese criterio de ser humano completo y de incompleto. Pero bueno, a margen de esto, hemos hablado de teoría, hemos hablado de praxis. Pero claro, yo creo que todo este debate que estamos teniendo, esta conversación, tampoco esclarece nada a un nivel actual del problema que hay actualmente. O sea, yo quiero saber cómo esto que estamos hablando, a una feminista pro aborto, quiero ir un poquito al salseo, ¿cómo le explicamos esto? ¿Tú qué razón le das a una persona así, como las que hay en Argentina ahora mismo, que están en las calles invadiendo y mostrando ese escandalizamiento que tienen, toda esa indignación, o aquí en España de vez en cuando surge el tema? ¿Qué se le puede decir a una de estas personas? Alguien como tú, que tiene una perspectiva más cristiana, más de fe, que tiene este esquema de objetividad, de ley moral, ¿cómo se le puede explicar a este tipo de personas que se ven por la calle, a una feminista, a una proabortista que está en la calle ahí, que muestra toda su rabia, que se desnuda delante de la sociedad? Sí. A ver, yo siempre abogo por la no confrontación absoluta entre un grupo y otro. Es decir, siempre busco la partícula de verdad en la reivindicación del contrario. Porque todos podemos tener una legítima reivindicación. Es decir, por ejemplo, el comunismo surge por una denuncia de una injusticia objetiva, aunque luego podamos tildar ese sistema, ¿no?, como fraudulento, etcétera, o antropológicamente débil. Tiene una injusticia objetiva, una reclamación objetiva, es decir, la infravaloración de los obreros, etc. En este caso, las feministas, muchas de ellas protestan sobre las injusticias que se han recaído sobre la mujer, las injusticias de estar sola, de no tener recursos para salir adelante, de tener que también exponerse a métodos inseguros de aborto y demás.
Y en estas cosas, en estas reivindicaciones, yo creo que tienen razón, porque obviamente no podemos defender solo a una parte, sino que hay que defender a las dos. De hecho, un lema pro vida en Argentina, que has mencionado el caso, era salvemos las dos vidas. Salvemos la vida intrauterina, vida humana, y la vida de la mujer. No podemos desamparar a la mujer por defender a la otra, ni al revés. Entonces, tenemos que ayudar a la mujer. Para empezar, el aborto va a ser algo negativo para ella, porque el aborto siempre crea una alteración en el útero, en el aparato de la mujer, que no es bueno para su salud. De hecho, muchas veces, aunque por muy seguro que sea el aborto, van al médico por el vientre desgarrado, por sangrados, hemorragias, etcétera, postaborto. Y luego ya no hablemos del síndrome postaborto psicológico, es decir, una especie de depresión, de remordimiento que surge en la mujer después de que ha abortado. Estas cosas se les ocultan a las mujeres, se les pinta el aborto como una cosa idílica, y sin embargo estos efectos colaterales de esta medicina no se clarifican. Entonces yo creo que hay que proteger a la mujer en todos los sentidos, y el aborto es algo objetivamente malo también para la mujer, no solo para el nasciturus, sino para la mujer que va a abortar, por su cuerpo, su psique, etcétera. Entonces, la postura más feminista, digamos, más acorde a la mujer, es la postura pro vida. Démonos cuenta también en el caso de China, donde solo se puede tener un hijo por familia. Ahí el aborto es machista, porque las parejas que tienen una hija en vez de un hijo, porque socialmente está mejor reconocido tener un hijo que una hija, utilizan el aborto para matar a las niñas. Fijémonos qué tragedia. Yo me pregunto, ¿dónde están las feministas ahí para salir a defender estas mujeres que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres? Ya no vamos a otras cosas. Por el simple hecho de ser mujeres, vienen abortadas en China miles de millones. Bueno, la cifra no la sé exacta, pero miles por lo menos. Que chinos hay muchos. Seguro. Pues fíjate que es curioso, y esto yo no lo sabía, no conocía este dato. O sea, sí que sabía de esta costumbre que hay en China de despreciar a la mujer porque tienen esa preferencia por que nazca un varón y tal. Pero no lo sabía, y sí que me parece bastante esclarecedor este ejemplo que has puesto. Pero bueno, aún así te quiero preguntar que suponiendo que hubiera esta ley que tú propones, de que las mujeres adoptaran esta posición en pro de la vida, que renegasen del aborto, porque tienen que pensar en ese objetivo ético universal de tener en cuenta ese otro sujeto que es el feto, en este caso. ¿Tú crees que el Estado tendría que tomar parte en algún tipo de dar algún tipo de apoyo a esa mujer que tiene que resignarse y criar a ese hijo no deseado? ¿Crees que tiene que tener algún papel ahí importante? Pues pongamos que en ese ejemplo de una mujer violada o una mujer que está embarazada, sí, pero que ha roto, tiene una ruptura con su pareja y se ha quedado sola, o que ese padre, ese progenitor ha escapado. Es muy típico, sí, en jóvenes sobre todo. Hay el Estado que tiene que intervenir de algún modo, tiene que ofrecer algún tipo de ayuda. Sí, pues yo creo que siempre que hablamos de una ley, de la promoción de una ley de aborto cero, tiene que ir inexorablemente una ley de apoyo a la maternidad. Y esta ley de apoyo a la maternidad es para asegurar esa crianza del niño, o bien, como habíamos mencionado antes, la adopción en el caso de no quererlo. Y además yo abogaría por la reforma del Código Penal para que el progenitor, el padre, tenga responsabilidades en la sustentación económica del niño. Es decir, puesto que el niño no es ni solo de la mujer ni solo del hombre, sino que lo han generado los dos, pues las responsabilidades y los deberes hacia el cuidado de ese niño
son también de los dos. Entonces ahí yo abogaría por un sistema penal que implicase de un modo más directo al padre y que pusiese sanciones más severas a aquel que, como tú dices, ha abandonado a la mujer, se ha escapado, la ha usado como objeto de placer sexual o de lo que quieras y después se ha ido tan tranquilamente, dejando a la mujer toda la carga. Yo abogaría por estos 3 aspectos, ¿no? Ley de aborto cero, defendiendo la dignidad de todos, salvando las 2 vidas. Ley de apoyo a la maternidad, con ayudas económicas a la mujer para la crianza del niño, o a la mujer y el varón en el caso de que estén, de que sea una pareja la que tiene ese problema. Y después de un endurecimiento del Código Penal hacia aquellos que quieran abandonar a las mujeres. También en la inclusión de la promoción de la maternidad, yo daría financiación a todas aquellas asociaciones como Red Madre o muchas otras que ayudan a esas mujeres jóvenes embarazadas económicamente, con pañales, con potitos, con alimentos, etcétera, para que ayuden a tantas mujeres que están solas. Yo también incluiría estas asociaciones a la hora de dar subvenciones, de dar ayudas, etcétera. Bueno, pues ya lo habéis oído, la perspectiva de un chico que tiene una visión más cristiana, más aristotélica, quizá. Quiero escucharos, quiero saber cuál es vuestra opinión. ¿Qué le diríais a esta persona que lo tiene todo tan claro, ¿no? Que parece que no deja ningún cabo suelto, que todo tiene solución desde una perspectiva política?